Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estábamos discutiendo en la previa programación y vamos a hacer lo siguiente, John. Vamos a leer el versículo 37, por favor. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Pedro está predicando y un mensaje muy poderoso, el poder de convicción del Espíritu Santo. Eso es lo que fue compungidos en el corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Declara que esta gente, quien quiera que haya sido, estaba deseosa de poner su vida bien con Dios. Estábamos discutiendo al terminar la programación sobre predicadores que no predican en contra del pecado, sobre el pecado. Y el pueblo no quiere escuchar nada al respecto. Fue usted que me dijo hace unos días atrás, o quien lo haya hecho, o tal vez fue Dave, de un predicador bautista que atrae miles de personas cada noche. Y están levantando las manos, adorando a Dios. Así me contaron, ¿no? Y gracias a Dios por eso, ¿no? Porque cuando el enemigo llega, el Señor va a levantar una bandera en contra de él, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo Él tiene jóvenes y jovencitas allá afuera, en algún lugar, y Él está preparando, los está preparando para un gran mover de Dios que sucederá en esta nación y alrededor del mundo. Yo creo que eso va a suceder. Una persona que yo conozco, no voy a mencionar su nombre, pero es un joven bautista que... Tal vez me lo contaste ya. Sí, lo hice, fue hace tiempo. Yo sentí una unción fuerte sobre su vida. Cuando yo la escuché por primera vez, lo escuché cantar con su esposa y es música ungida. Fue una sorpresa para mí escuchar de que ellos eran bautistas, en verdad, porque en su exhortación a veces hablaba del poder del Espíritu Santo. Sí, claro. Pero él es bautista. Pero cree bastante en el poder del Espíritu, que necesitamos el poder del Espíritu, pero él es de la persuasión de que no predica sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Primordialmente, él es un evangelista, tuvo un avivamiento, yo creo que ya se terminó, en Carolina del Sur, creo que fue, o tal vez fue en Carolina del Norte, que duró 5 meses, y hubieron más de 1,000 personas que aceptaron a Cristo. Él ha venido a predicar a Baton Rouge, en una iglesia bautista grande, pero definitivamente hay una convicción cuando él predica. Alabado Dios. Gloria a Dios por eso. Voy a decirlo de esta manera, él predica la palabra, él predica el evangelio, él es derecho. ¿Lo escuchaste? Oh, sí, le he escuchado ministrar varias veces. Y él no, voy a decir esto, él no predica como un predicador bautista tradicional, Sí. pero sí tiene una unción. Lo diré de esta manera. Tiene una fuerte unción. ¿Sabes? Hace unos 50 años atrás, tal vez todavía están allí, habían predicadores bautistas que tenían poderosos mensajes sobre la salvación. Realmente yo compré sus libros a lo largo de los años que predicaron tremendos mensajes y Correcto. muchos fueron salvos. John R. Rice. Lo conocí muy bien. Jamás lo conocí y he leído sus libros. Poderosamente usado por Dios. Jack Hyles, ¿se acuerda de ese nombre? También lo conocí. Poderosamente usado por Dios. Yo estaba escuchando la televisión el otro día y alguien, creo yo que en Kentucky, tiene un programa de televisión y yo lo escuché, él me llamó la atención, era un hombre como de 60 y yo pensé, bueno, ¿quién es este? Y debí haberlo conocido, él realmente es muy impresionante para mí, es muy ungido, es muy conocedor y cuando llegaron al final del programa lo anunciaron, era cierto nombre en una iglesia bautista.
Y le dije a mi esposa, le dije, ven rápido, quiero que vengas a ese señor y que lo escuches. Y quiero decirle, hermano Swagger, que él estaba poderosamente predicando el Evangelio. Yo no sé qué es lo que enseña sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero él nos trae justo a él. Y la gente estaba levantando sus manos alabando a Dios. Y yo me fui a buscarlo en la internet. Y él era como la tercera generación. Su padre y su abuelo habían pastoreado esta iglesia bautista durante años. Y él está haciendo una gran obra ahí. El doctor Rice y la espada del Señor que yo en aquel tiempo recibía, él me atacó, él realmente me llamó todo nombre menos caballero, falsa doctrina, y yo le escribí una carta y le dije, doctor Rice, yo estoy en desacuerdo con usted, pero definitivamente no estamos en desacuerdo sobre lo esencial, que es la salvación por la sangre derramada por Cristo. Su periódico, yo considero que es uno de los documentos de evangelismo más importantes en el mundo. Yo cerré la carta diciendo, no sé si podremos ser amigos, pero usted ha sido de bendición para mí. Y él me escribió rápidamente y me dijo, oh sí, podemos ser amigos, claro que sí. Y él escribió, de hecho, otra columna en su periódico, porque una señora le escribió molesta con él por lo que él había dicho de mí. Y él le dijo, si usted fuese tan buena cristiana como Jimmy Swagger, no se comportaría así. Así que él y yo nos escribimos. No, yo una vez lo conocí en Dallas, pero este hombre, lo digo con mucho respeto, él era un gran predicador de salvación. Poderoso. Lo era. Y tenía un toque de Dios en su vida. Y tuvo una gran influencia entre los bautistas conservadores. Así es, bautistas independientes. Sí, necesitamos a más de esos Así como es. él. Él hizo muchas críticas y las imprimió en su periódico. Él dijo algunas positivas de mí. Y él dijo, bueno, este hombre está predicando el evangelio y a mí me gusta escucharlo cantar. Así que bueno, el doctor House, realmente no nos llevamos muy bien. Él lo conocí en una ocasión, pero él no tenía ese espíritu amable que el doctor Rice tenía. Una vez vio su iglesia en Hammond, Indiana. No, nunca la vi. 10,000. Esto fue antes de que se escuchara una iglesia de 10,000. Sí. Él edificó la iglesia más grande de Estados Unidos en sus días. Sí, él realmente era un ganador de almas, realmente lo era, tremendamente. Él murió, y no era muy anciano cuando él murió, ¿no? Sí, así es. Y bueno, Yo fui creado en la fe bautista. Cuando tenía 8 o 9, pasé adelante y me hice miembro de la iglesia. Realmente no fui salvo. Fui salvo a los 17 años. Y fui bautizado otra vez. Mis padres no entendían. Pensaban que yo estaba involucrado en una secta. Pero al pasar el tiempo, nunca se me olvida lo que mi mamá dijo. Viendo servicios que nosotros estábamos involucrados o escuchando de ellos, ella decía, bueno, nuestra iglesia bautista era así. era así, Sí. así era. Y había una realidad de décadas pasadas que se encontraba ahí, por lo menos a lo que se refiere a la predicación del Evangelio. Sí. Entonces, estamos hablando de los bautistas, pero no importa si un predicador es bautista, pentecostés, metodistas, no importando qué etiquetas se pongan. La cosa más importante, como miramos aquí en el mensaje que predicó Pedro, que un predicador predique el Evangelio de Jesucristo. Eso es que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, que murió por nuestros pecados en la cruz, que se levantó de entre los muertos y que Jesús es la única manera que una persona puede ser lavado de sus pecados y puede tener una relación con Dios. Así Es es. la única manera. Así es. Ese es el mensaje para todo verdadero predicador del Evangelio. Así No es. importa qué etiqueta se pongan, si predican el Evangelio y le piden a Dios por la ayuda del Espíritu Santo, Dios le va a ayudar a esa persona. Así es. Y si un predicador realmente quiere ayudar a su iglesia y ayudar a su comunidad, no es por las cosas que el movimiento sensible al buscador ha tratado o ha introducido a la iglesia, no es por todos los programas y todo eso, es
por la predicación sencilla del Evangelio. Esa es la manera principal que un predicador le va a ayudar a su iglesia y le va a ayudar a su comunidad. Siempre es a través del Evangelio y a través de la ayuda y poder del Espíritu Y es Santo. que tanta de la predicación hoy en día realmente presenta la idea de que hay un camino al cielo aparte de Cristo. Y lo que acabas de decir es absolutamente necesario. Jesucristo es el único camino. No Así hay es. otro camino. Ninguno viene al Padre sino a través de mí. Hablando de sí mismo, ¿no? Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Aceptamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su sangre derramada que nos lavó y nos limpió de todo pecado, o moriremos eternamente perdidos. Sí, Realmente porque Él es quien pagó el precio. El mensaje y el método de entregar el mensaje no han cambiado. La iglesia moderna ha tratado de diluir el mensaje y está utilizando diferentes métodos para tratar de ganarse a los perdidos. Y la realidad es que el mensaje, Jesucristo y el crucificado, y el método es la predicación del Evangelio. No creo que ganar a los perdidos, no creo que es el pensamiento de ellos, John. No me parece que ellos llegan hasta ese punto. Hoy en día la iglesia ampliamente solamente es un centro social glorificado, tal vez un centro religioso, Sí. pero es todo lo que es. Y realmente las grandes doctrinas de la Biblia, la gente no conoce una cosa al respecto de ellas. Y la mayoría de los predicadores no conocen nada sobre las doctrinas de la Biblia. Esa es la condición de la Una iglesia. condición muy triste, sí. Y es un evangelio social el que se predica, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es cualquier cosa, y por eso traen a sus iglesias. Bueno, tengo que terminar después de la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Estábamos hablando de las iglesias y antes de la pausa. Y la motivación o el método o el deseo de la mayoría de las iglesias hoy en día es poner personas en las bancas y dinero en los cofres. La salvación del alma, la condición del espíritu del pueblo, realmente eso ni siquiera se considera, no está allí. Ahora hay buenas iglesias hoy en día, claro que sí. Iglesias donde el pastor predica la palabra de Dios, pero no hay muchas así. Francamente, no hay muchas. Mire, de vuelta a la palabra convicción. Es una palabra poderosa, Sí, pero demasiados de los ministros más jóvenes, aquellos que se dirigen más hacia lo que llamamos sensible al buscador, yo creo que ellos no valoran esa palabra. Yo la valoro grandemente. Y cuando yo voy al púlpito, yo quiero que el Espíritu Santo esté sobre mí, que esté obrando en mi espíritu y que esté conmoviéndome en cuanto a lo que yo tengo que decir el día de hoy. Y si yo cuando voy al púlpito, si yo no siento eso, yo no estoy listo para el púlpito. Pero me temo que un gran segmento de los predicadores más jóvenes, tal vez de los más ancianos también, pero ciertamente de los más jóvenes, no están dirigiéndose al púlpito de esa manera, con un sentido de gravedad, de santidad, de convicción. Y si nosotros creemos realmente que la gente se va a morir y se va a ir al infierno Ese si no es un buen creen en pensamiento. Jesucristo, entonces ¿por qué no lo predicamos con convicción muy y bien. con gravedad y con sinceridad y con sobriedad y aún hasta con lágrimas en nuestros Definitivamente. ojos? Yo creo que, hermano Suárez, yo lo he visto a usted predicar durante años y usted es un ejemplo excelente de una persona que predica con mucha emoción, con mucho sentimiento. Y cuando usted predica del infierno, lo presenta ardiendo. Y cuando predica del cielo, lo hace dulce. Pero lo hace con una lágrima en su voz. Y yo quiero decirle, yo le doy gracias a usted por eso, le doy gracias por ese espíritu que usted presenta. Bueno, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Sabe, usted habla de un punto muy importante, doctor Gray. No solamente es el laicado, sino el púlpito. Si no están recibiendo la convicción del Espíritu Santo para predicar, con esa autoridad y con ese deseo y necesidad de ver a la gente cambiada,
entonces la gente no va a recibirlo tampoco porque no va a estar ahí. Yo creo que los movimientos como la vida con propósito que entró a través de los talones de un bautista realmente dañó no solo a mucho del mundo bautista, pero también de la iglesia denominacional y también del mundo pentecostal, porque el énfasis ahora ya estaba en la asistencia en la iglesia, la ayuda de la iglesia, el preparar el ambiente, también el tipo de luz que se ponía y todo eso. Poco énfasis se puso en lo que se predicaba y con la unción del Espíritu Santo. Así que el púlpito, si no tiene esa convicción, entonces ¿cómo podemos esperar que los otros lo reciban? Quería preguntarle, ¿conoce usted al doctor Jack Graham? No. Él está en el norte de Dallas, en una iglesia bautista Preston Wood, una iglesia grande. Él es un bautista sureño que predica con una fuerte unción. Y Dios, a pesar de estas otras iglesias bautistas que se han dirigido como la de California, estoy convencido yo que no necesitamos nada de California ya más. Todo lo que yo escucho de California no me gusta. Y quiero decirle que cuando usted escucha al doctor Jack Graham en Dallas, usted escucha una palabra de Dios. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios por eso. Yo, de hecho, estuve en Dallas recientemente y no recuerdo el nombre del predicador. Su papá pastorea una gran iglesia en Houston. Young, sí. Él se acercó y se presentó Ed Young a la mesa donde estábamos y nos tomamos una fotografía con todo el personal de él y él estuvimos almorzando en el mismo lugar, ¿no? Y él pastorea una iglesia bastante grande. Sí, no, así no es. Conozco muy bien. 20,000. Más de 15, claro. Sí, amén. Sí, eso está en Grapevine, en las ciudades en medio. Y me sorprendí que alguien le preguntó al pastor, ¿cómo se llama la primera iglesia bautista de Dallas? Jeffries. Sí, el doctor Jeffries, que acababan de terminar una remodelación y alguien le preguntó que, bueno, ¿y cómo recaudó el dinero de todo esto? Él dijo, bueno, todo lo que se necesita son 3 o 4 personas que den 20 millones cada una y todo está bien. Así es, sí. Es lo que sucede. Exactamente, eso sucedió así. Dan George me estaba diciendo de uno de esos hombres, iba a su iglesia. Bueno, John, por favor, versículo 38, Hechos 2, a menos de que tengan algo más que anexar acá. Versículo 38. Y Pedro les dice, arrepentíos. Admitir que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados. Eso es algo simple, muy, muy simple, pero es difícil para el hombre, el admitir que Dios está en lo correcto y nosotros estamos mal. Y sabe, hermano Swagger, Pedro está predicando a como 10,000 o 15,000 personas, porque 3,000 de ellas recibieron a Cristo, ¿verdad? Así que él está predicando a una gran multitud y hay mucho pueblo judío ahí, muchos fariseos y saduceos, y hay muchos que no querían hacer eso. Así es. Probablemente la mayoría dijo, no nos vamos a arrepentir, yo no acepto lo que él dijo. Bueno, siempre es el caso realmente. Pero fíjense en aquellos que sí Así es. aceptaron lo que él dijo. Adelante, John. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por la autoridad de aquel nombre, no existe una fórmula bautismal en el libro de los Hechos. La única fórmula fue entregada por Cristo en Mateo 28:19. Para perdón de los pecados. Debería traducirse a causa de la remisión de los pecados. Se bautiza a la persona en las aguas porque los pecados de la persona ya fueron remitidos a raíz de la fe en Cristo y no porque los pecados deberían de ser remitidos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento garantiza la salvación que prepara al creyente para que sea bautizado con el Espíritu Santo. El creyente no es bautizado con el Espíritu automáticamente en el momento de conversión. Es una experiencia después de la salvación y siempre acompañada con hablar en otras lenguas. Hechos 2:4, 10:44 al 46, 19 del 1 al 7. Ahora, este versículo es el favorito de los amigos de la unicidad, ¿no? Correcto, así es. De allí es donde ellos sacan la mayoría de su doctrina y enseñan, que ustedes conocen bastante esto más que yo, pero ellos enseñan que para ser salvos, la persona tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo, hablar en lenguas y ser bautizado en las aguas. Y en el nombre de Jesús. Y de acuerdo a cierta fórmula, eso varía, ¿no? Con distintas personas, como lo presenten, la forma del bautismo.
Pero realmente esa es una salvación por obras, cuando vamos al punto central. ¿Tiene que hablar en lenguas? No, la Biblia no enseña eso. Cuando el carcelero le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él no dijo nada de hablar en lenguas. Yo creo en lenguas, hablo en lenguas virtualmente todos los días de mi vida. Pero eso no es salvación. Correcto. La salvación es simple fe en Cristo y yo creo también en el bautismo en las aguas. Pero el bautismo en las aguas no salva a la persona. Correcto. Y sé que hay personas buenas, ¿no? En esa denominación en particular. Usan diferentes títulos. Hay muchos que aman a Dios supremamente y yo no dudo o cuestiono su amor por Dios. Pero sí cuestiono esa fórmula en particular, que creo que está mal y no creo que realmente es correcta de acuerdo a la palabra de Dios. La Iglesia de la Unicidad probablemente es la denominación más grande de ese grupo. Este estado de Luisiana, hasta donde sé, tiene más iglesias de la unicidad que tal vez cualquier otro estado en la Unión. Tal vez me equivoque. ¿Es correcto eso, John? ¿O no? Sí, creo que tiene Hay razón. muchos en Texas. Así es, Sí. muchas en Texas también. Cuando nosotros nos mudamos de Missouri a Luisiana y me di cuenta enseguida que si yo me presentaba como pentecostés, automáticamente iba a ser identificado con la Iglesia de la Unicidad. Claro, sí. Sí. Me sucedió a mí cuando me mudé aquí, sí. Es una distinción que se encuentra aquí y tal vez en Texas. Pero ellos realmente, si se adhieren a sus doctrinas, sí sé que hay algunos que sí y otros que no, pero ellos realmente no creen que una persona es salva, a menos de que la persona hable en lenguas y es bautizado en las aguas de acuerdo a cierta fórmula, ¿no? Correcto. Que ellos han establecido, porque no está en la palabra de Dios. Sí, cuando habla en el nombre de Jesús, el nombre representa quién es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. No es una fórmula, es basado en la Correcto. autoridad de ese nombre, por el cual somos bautizados. Yo no dudo de la salvación de estas personas, no estoy diciendo eso en lo absoluto, pero siento que esta doctrina está basada principalmente en el temor, más allá que la fe. Y si no se es bautizado en las aguas, si no habla en lenguas, se va a morir e ir al infierno. Ellos enseñan eso, básicamente. Las buenas noticias de eso es que hay cientos de esos pastores que se han separado de esa iglesia tradicional y ahora están enseñando un mensaje más trinitario y no están diciendo que uno tiene que hablar en lenguas para irse al Pero, cielo. Dr. Gray, a mí me dijo, está usted correcto en lo que está diciendo, pero un previo predicador de la unicidad, que lo era, él dijo que esa división vino, si es verdad o no, no lo sé, por nosotros. Oh, wow. Estábamos en la televisión cada semana y lo habíamos estado ya durante años. Y el argumento era que, bueno, él es salvo y otros decían, no, no es salvo. Y esa división llegó al punto donde eso me contó la persona como resultado de eso. Sucedió cuando regresamos de vuelta a Grand Prairie en 1992. Conocí a un hermano de ese pueblo que solía ser de la iglesia de la Unicidad, que se había alejado de eso. Así que eso hubiera sido en los 80s, probablemente Sí, sucedió en sí. los 80s. Y también llegué a conocer una familia en los 90s y ellos se habían separado de todo eso y ya no más enfatizaban que uno tenía que hablar en lenguas para ir al cielo. Yo estaba muy feliz de escuchar eso. Bien, bueno, tenemos que ir a la pausa ahora, pero yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Todavía enseñan que a menos de que la persona sea bautizada en las aguas no es salva? Ya volvemos. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.